utilizando el picker de Juno Platform. Acá tengo un pequeño ejemplo en el que simplemente va a abrir un explorador de archivos con el picker y va a permitir seleccionar una ruta y la va a imprimir por terminal. Es lo único que hace. En este caso ya debió haber imprimido una ruta y lo seleccioné muy rápido 2 veces, entonces lo abrió 2 veces. Entonces, ¿cómo hacer esta parte? Simplemente es un botón que tiene un clic en este caso. Para hacerlo rápidamente está en la parte de acá, donde se usa la clase folder picker. Se le sugiere dónde puede abrir el directorio. En Juno Platform, en Linux puede que no funcione, en mi caso no funciona. Acá se obtiene la ventana actual, la current window justamente, se obtiene el puntero y se utiliza justamente esa ventana para inicializar el picker. Ya que necesita mostrarse, va a utilizar el contexto de la ventana actual. Luego se llama el método simplemente pick single folder async para obtener la ruta del folder, y eso es lo que abre la vista. Y esto simplemente es una verificación de si es diferente de null. Entonces vamos a obtener la ruta accediendo a la propiedad de lo que obtuvimos. Vamos a acceder a la propiedad .path, que nos retorna la ruta absoluta, y en este caso simplemente lo muestra. Esto es con un directorio, también se puede con archivos. Voy a crear un ejemplo acá simple. Ok, entonces se le va a dar un command y se le va a dar un binding. Lo voy a vincular a la parte del view model, que ya lo tengo creado. Entonces lo voy a vincular a la propiedad de find file command, bueno, al comando, y le vamos a dar un content find file. Entonces copiamos el nombre del archivo y voy a ir directamente a esta parte. Voy a crear un relay command, voy a proceder a crear el archivo. Esto realiza tareas asíncronas, entonces debe ser un método asíncrono, pero debe retornar void para que mantenga la firma requerida por el comando. Entonces la propiedad es file picker y se usa la clase file open picker. En este caso también se le puede pasar la propiedad picker location id, y eso ofrece diferentes propiedades que sugieren que al momento de abrir la ventana de de buscador de archivos, lo abra en un directorio ya por defecto específico. Esto puede que no funcione, como dije, en Linux. Entonces acá también se le asigna qué tipo de archivos puede leer. En este caso no quiero .txt, yo quiero cualquier tipo de archivo. Y lo mismo que antes, se va a copiar el contexto de la ventana actual para poder usarlo y mostrarlo al usuario. Pero esta vez se va a inicializar ya no el folder picker, sino que se va a inicializar el file picker. Bien, entonces continuando con esto, ya puedo llamar al método pick single file async, que realiza de manera síncrona. Esto también hay de manera para leer múltiples archivos, pero lo vamos a dejar para leer un archivo. Y nuevamente, igual que antes, se verifica si el archivo, voy a verificar en este caso si es igual a null. Si es igual a null, simplemente le decimos que pues mal, le vamos a decir de una manera corta. En caso de que no esté mal, vamos a acceder igualmente a la propiedad file.path. ¿Y qué queremos hacer con esto? Queremos, por ejemplo, escribir en el archivo. En este caso voy a escribir con el file.writeOutText async. Entonces vamos a escribir en esta ruta, que esto nos retorna el string, la ruta absoluta, y voy a escribir el contenido nuevo texto. Entonces ahora voy a ejecutar la aplicación y debería aparecer el nuevo botón. Y aquí está el nuevo botón, find file. Entonces voy a ir a la ruta text y vamos a ver qué existe actualmente en el archivo cosa.txt. Existe este texto sobrescribe el archivo, bueno, que estaba antes, y ahora voy a darle clic y voy a darle submit.
Y bueno, ahora voy a imprimir nuevamente el contenido. Me dice nuevo texto porque ya sobreescribió el contenido que existía basado en la ruta. También se puede crear archivos con los pickers. En este caso voy a crear un botón, otro tercer botón, y le vamos a dar nuevamente un binding y le vamos a pasar con save file. Bueno, y le vamos a pasar al copia de content, save file, y tiene que ser command. Ok, entonces vamos a copiar el nombre save file y vamos a proceder a darle la lógica para eso. Entonces vamos a crear nuevamente otro relay command y vamos a darle un private. Igual vamos a tener métodos asíncronos, pero debe retornar void para mantener la firma requerida. Y vamos a usar en este caso el file type picker, que también podemos pasarle el atributo para darle una ruta por defecto donde puede empezar a abrir el directorio. Igual en Linux no funciona. Y vamos a pasarle otra propiedad que es el file picker. Bueno, a la instancia vamos a tenerle file.name suggest name, que esto lo que va a ser sugerir, apenas se abra la ventana de diálogo, sugerirle ya un nombre al usuario para el archivo. Entonces new file, vamos a tener esta propiedad y bueno, vamos a establecerlo así. Esto nos da un error actualmente, bueno, que lo vamos a pasar a hacer como atributo. Ok, entonces ya está esa parte y vamos a hacer lo mismo que antes, copiar el contexto y tener la posibilidad de abrir el picker utilizando la ventana actual, el contexto de la ventana actual, y vamos a ejecutar el comando save file async, que justamente va a crear el archivo. Una vez creado el archivo, ya puedo verificar si no existe, y si no existe nuevamente vamos a escribir mal. Y bueno, aquí una vez creado el archivo vamos a escribir en el archivo. En este caso acá nos da ya un ejemplo para poder escribir en él. Vamos a copiar esta parte. Entonces si el archivo se guardó, vamos a obtener el archivo default updates. Esto lo que hace es de que las actualizaciones no actualice todavía el archivo, sino que lo retrase, porque vamos a seguir realizando actualizaciones nosotros en el mismo. En este caso vamos a realizar una escritura en el archivo write.text y vamos a escribir en la ruta del archivo, accediendo a la misma propiedad file.path. Vamos a escribir esto está en el nuevo archivo. Ok, y vamos, ahora sí podemos cerrar lo que es la actualización que se realizó, y ya podemos decirle que cierre y realice las actualizaciones en el archivo, y esta es una tarea asíncrona. Entonces vamos a darle su respectivo await. Entonces ahora vamos a tener un tercer botón para guardar un archivo que ya va a ofrecernos un nombre por defecto. En este caso ya nos dice el nombre, y si yo selecciono por ejemplo mi directorio home, vamos a ver si lo creo, y aquí está el archivo. Si yo imprimo su contenido, pues el contenido es justamente esto, está en el nuevo archivo, y ya podemos manipular así usando el picker. Podemos buscar archivos, buscar directorios o guardar archivos en una ruta específica, todo usando esa ventana de